¿Cuántas razas humanas existen? Esta es una de las preguntas que me han hecho llegar a través de mi canal. Otra pregunta es la de por qué se usa el término raza africana o raza oriental, o por qué se le dice a la gente afroamericano o afromexicano, y así. Bueno, en sí la pregunta es ¿por qué nos dividimos en razas? Y esta en verdad es una muy buena pregunta, la cual convive con el tema de la alteridad. Primero déjenme explicar que desde mediados del siglo XX, diversas disciplinas científicas como lo son la biología, la genética y antropología han afirmado que las razas humanas no existen. Mas, sin embargo, es muy común escuchar este término en la televisión, periódicos, libros, también de boca de políticos o luchadores de la igualdad, e incluso en conversaciones de la vida cotidiana. Así que este video es para poder explicar cómo es que surge la idea de la raza y del cómo es que adquiere la importancia con el paso de los años. Del mismo modo también deseo demostrar la importancia de combatir esta tan arcaica idea, la cual, pues se encuentra aún presente en nuestra sociedad. Para este video, antes de proseguir y con el debido respeto a la autoría de los señores Diego Morales, Jimena Rodríguez, Eugenia Iturriaga y Olivia Gal, debo mencionar que mi guión para este video se basa en algunos fragmentos de su publicación Reflexiones didácticas en torno al racismo y la xenofobia en México. Ahora bien, tal vez muchos ya pausaron el video y corrieron a ver el significado de la palabra raza para poner en los comentarios algo como: Alonso, estás equivocado, en el diccionario de la lengua española dice que la raza es la forma en la cual se dividen los grupos de algunas especies. Y sí, tienen toda la razón. El diccionario dice algo más o menos así. Se le denomina raza a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies. Claro que son especies biológicas, y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Esto es a lo que se le denomina raza. Pero ¿qué crees? Que si analizamos un poco más a fondo la definición, en conjunto con lo que se sabe en la actualidad sobre la humanidad, podremos darnos cuenta de que todos los humanos pertenecemos a una especie llamada Homo sapiens. Ahí está, dijiste especie. Espérenme, caramba, déjenme terminar. En la actualidad sabemos que los seres humanos pertenecemos a la misma especie. Y además sabemos, gracias al proyecto Genoma Humano, que descubrió la secuencia de nuestro código genético, la cual está contenida en el ADN, que todos los seres humanos que habitan y que habitaron el planeta tienen una similitud genética, o tenemos una similitud genética, en casi el 100%. Y digo casi porque estamos cerca del 99.9%, lo cual nos permite saber que nuestras diferencias genéticas son tan mínimas que solo abarcan un aproximado del 0.1%. Ahora, la definición dice que una raza se refiere a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Ahora, vemos que las razas constituirán grupos específicos, los cuales son distintos unos de otros, dentro de algunas especies de seres vivos. Esto de acuerdo con lo anterior. Cada raza estaría definida por una serie de características biológicas que la diferencian de las otras razas de esa especie. Las razas no existen. Biológicamente está comprobado que hay más diferencia genética entre los chimpancés y los bonobos que entre una persona del norte de Europa, rubio, aborigen del norte europeo, y un aborigen de Australia o de México o de Sudamérica o de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Pero aún así, la racialización sí existe. ¿Qué es la racialización? Es dotar a una persona, a partir de sus rasgos físicos como el color de la piel, de ciertas características que no necesariamente cumplen o encajan en esa persona.
¿Qué sucedió? ¿De dónde viene el racismo? Porque las razas no existen, pero el racismo sí que existe. El racismo nace cuando una región del mundo muy atrasada, muy salvaje, muy violenta y muy brutal llamada Europa, por cuestiones de que se le cierra la ruta de la seda y el transporte y la compra de especias, se lanza al océano y se encuentra con un continente. Pero resulta que el cristianismo prohíbe la esclavitud porque todos somos hijos de Dios. Todos venimos del mismo creador. Entonces, ellos que necesitaban quien explotara esas tierras, quien las trabajara hasta la extenuación para poder hacer procesos extractivistas de las riquezas y de toda la cultura de estas regiones, se les ocurre decir que al haber razas distintas tienen el derecho divino y el permiso de esclavizar a la gente porque no somos iguales. ¿En qué se basaron? En las diferencias evidentes: el color de la piel, el fenotipo, la lengua, la religión, prácticas culturales y diferencias fenotípicas. Pero este concepto de raza ya no se aplica en la actualidad, debido a que el concepto tuvo una connotación muy diferente. Veamos, en el siglo XVIII la antropología física se centró en el estudio de los restos de esqueletos humanos, y su objetivo era observar los fenómenos evolutivos y la variabilidad humana. Esto lo hacían los naturalistas. Sí, ya sé lo que están pensando, los naturalistas eran europeos. Así que clasificaron a los humanos por sus rasgos físicos. De hecho, la diversidad humana no era percibida como una selección del medio ambiente. En su lugar se interpretó como el reflejo de las características culturales de las diversas poblaciones del planeta. Por ejemplo, los rasgos europeos eran considerados superiores, equilibrados, hermosos, y eran el reflejo exterior de la inteligencia y la educación, la cual caracterizaba a todo europeo. Mientras que por otro lado estaban los rasgos africanos, considerados primitivos y poco atractivos, símbolo de una población ignorante e incivilizada, según los naturalistas y antropólogos del siglo XVIII. Pero, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué seguir este insulso e inmoral tipo de pensamiento? ¿Qué fue lo que los impulsó a hacerlo? Bueno, pues fácil, la búsqueda de las ganancias económicas, como lo fue en ese entonces el colonialismo y la esclavitud. Así que con este pretexto se consiguió el apoyo científico para justificar dichas acciones. Una de las primeras herramientas fue la frenología, o como en ese entonces se le conocía, la craneología, la cual consistía en el estudio de los caracteres métricos y morfológicos del cráneo humano. Para ello se medían los cráneos de los principales grupos poblacionales conocidos, así que a cada uno se le atribuía un patrón preciso de características: cráneo globular, alargado, etc., que se correspondía con las cualidades intelectuales más o menos desarrolladas. Y así se estableció una jerarquía social y cultural entre los grupos humanos. Fue gracias a Blumenbach que la morfología del cráneo empezó a ser utilizada sistemáticamente como un parámetro para determinar la raza de procedencia de un individuo. De hecho, su metodología se extendió a todas las colecciones osteológicas europeas en el siglo XVIII. Este interés de los rasgos craneales fue cultivado sobre todo por Franz Joseph Gall, quien defendió la hipótesis de que a una precisa morfología craneal correspondían determinadas características intelectuales. Así nació la frenología. Hoy es considerada como una pseudociencia. Muchos antropólogos, físicos y genetistas se disociaron de la imagen que los totalitarismos y el colonialismo querían dar sobre la variabilidad humana. Para ello adoptaron evidencias y estudios científicos.
La inconsistencia del concepto de raza se nota sobre todo porque nunca hubo una clasificación unívoca del número ni de los parámetros utilizados. A lo largo de la historia se clasificaron desde el 2 hasta 63 razas humanas. Y esto en verdad era una pesadilla para los estudiantes de antropología. También es importante destacar que los primeros naturalistas y antropólogos que intentaron dividir la humanidad en razas utilizaban unos parámetros sujetos al medio ambiente, fruto de la evolución y de la selección ambiental de los rasgos fisonómicos. Por ejemplo, el color de la piel, el tamaño y la morfología del cráneo. Esto era algo que a menudo tomaban en cuenta. Así que en 1994, The American Anthropological Association tomó distancia de este concepto tan obsoleto y demostró su carencia de soporte científico. De hecho, resulta incorrecto definir fenómenos tan dinámicos como la inmensa variabilidad humana y la historia de la evolución del hombre con un concepto estático y estéril como el de raza. En el campo de la antropología forense, una rama de la antropología física, cuando se hallan unos restos es fundamental establecer el sexo, la edad, la talla y el origen geográfico. Para alejarse de la connotación social de la palabra raza, la ciencia tuvo que modificar su forma de referirse a las poblaciones humanas y a aceptar la existencia de una sola especie, es decir, el Homo sapiens. Nosotros somos la raza humana y no hay nada más. Bueno, la terminología pasó de raza, o race en inglés, a ancestry, que es ascendencia. Esto hace referencia a los caracteres heredados por los padres y los antepasados de una persona. Este cambio fue necesario también porque no es cierto que un individuo pertenezca a una área precisa. La globalización ha cambiado la distribución de los caracteres fenotípicos, o sea, los que vemos representados en una persona. Posteriormente, cuando la biología demostró que no había diferencias radicales entre nosotros, entonces dijeron, es que son salvajes. Nosotros somos culturalmente superiores. Y basándose en esta supuesta superioridad de Europa y de todas sus prácticas y sus usos y costumbres, dijeron que todo aquel que no tenía sus prácticas era inferior, era un salvaje. En los tiempos modernos todavía existe el directo derivado del concepto de raza, el racismo. Conocemos las funestas consecuencias que tuvo por los feroces genocidios cometidos en el siglo XX. Como decía Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Una afirmación que sigue siendo muy actual. Desafortunadamente tenemos que reconocer que todavía hay quien opina que las razas humanas sí existen. Esto a pesar de que la ciencia ha probado que no hay evidencias suficientes ni bases rigurosas para definirlas en el ser humano. El mundo científico trabaja de modo unánime para defender la igualdad entre los distintos grupos humanos y despojar de construcciones pseudocientíficas una realidad aceptada tanto biológica como jurídicamente. Espero el tema sea de su total comprensión. Recuerden que los comentarios de todo tipo son muy bienvenidos y las solicitudes también ya sea de este tema o de cualquier otro. Claro que siempre y cuando sea dentro de relaciones sociales y humanas. Les agradezco por quedarse hasta el final. Mi nombre es Alonso y mi canal es Alonso Nathan. Hasta pronto.